Magíster, compañeros, buenas noches. Hoy vamos a hablar del examen objetivo. La evaluación es fundamental. Es una evidencia para ver si hemos alcanzado los objetivos. También es para mejorar la calidad de aprendizaje. Y uno de los instrumentos es este. En este momento vamos a presentar algunos instrumentos y estrategias de evaluación dentro de lo que es el enfoque cuantitativo. El primer instrumento que presentaremos es el examen objetivo, el cual es un instrumento de evaluación que se presenta de forma escrita y está conformado por una variedad de reactivos. Se lo denomina examen objetivo debido a que solo existe una respuesta correcta para cada uno de los reactivos que lo conforman. Y el examen objetivo consiste en tiene tres características, mejor dicho, las cuales son, en primer lugar, objetividad, la cual hace referencia a que este examen posee una sola respuesta correcta, o sea, no interviene el juicio del evaluador. Además de eso está la validez como segunda característica, la cual es el grado en el que el examen mide lo que realmente quiere medir. Y está finalmente y en tercer lugar la confiabilidad. La confiabilidad se refiere a la precisión y permanencia con la que se obtienen los resultados, ¿no? Y bueno, existen algunas ventajas también y desventajas en lo que es el examen objetivo. Entre las ventajas se puede decir que en este tipo de exámenes los resultados son rápidos, son confiables, no existen criterios de evaluación únicos o difíciles, simplemente todo es sencillo, ¿no? Ya que todo es objetivo. Además de eso, se puede decir que este es un instrumento bastante flexible, posee mucha facilidad en elaboración y aplicación, ¿no? No hay por qué complicarse en este tipo de exámenes objetivos. Y bueno, entre las limitaciones podemos mencionar que este es un examen que puede ser resuelto al azar, ¿no? El estudiante tiene la posibilidad de contestar correctamente, aunque no exista un conocimiento real, y también el estudiante podría contestar simplemente por inferencia o por deducción en este tipo de exámenes, ya que existen opciones múltiples, ¿no? Y a propósito de las opciones múltiples, se puede decir que existen algunos tipos de preguntas en la opción múltiple, ¿no? Preguntas o llamadas también reactivos. El primer tipo de pregunta en esto de opción múltiple es el cuestionario directo. El cuestionario directo simplemente menciona un enunciado pregunta y el estudiante debe contestar, debe elegir la opción correcta. Luego está el tipo de completamiento, así es su nombre, completamiento, el cual simplemente en el enunciado deja algunas líneas vacías, líneas o espacios vacíos, el cual el estudiante debe seleccionar de acuerdo a los incisos o opciones que se le da, ¿no? Para completar el enunciado. Luego está lo que se conoce como apareamiento o relación de columnas, el cual consiste en que se le da al estudiante una columna A, una columna B, y el estudiante debe emparejar la columna A con la columna B de acuerdo a la instrucción del enunciado. Luego tenemos lo que es la jerarquización u ordenamiento, ¿no? Según el enunciado, el estudiante deberá ordenar las respuestas desordenadas según orden cronológico, según la importancia, etcétera, ¿no? Y finalmente está lo que se conoce como resolución de problemas. En el enunciado simplemente se presenta un problema y el estudiante debe elegir la resolución, la respuesta más adecuada a dicho problema. Pero ahora vemos cómo diseñamos realmente un examen objetivo, y la clave aquí está en la planeación. El primer consejo que se da al diseñar un examen objetivo es que se debe elaborar un perfil de referencia. El perfil de referencia es simplemente un documento que contiene un título, un tipo de examen, el propósito del tema, y los contenidos a evaluarse, ¿no? Además de eso, se debe elaborar una tabla de especificaciones. Esta tabla debe contener los resultados de aprendizaje o objetivos de aprendizaje y también la ponderación que tendrá cada tema, ¿no? Además de eso, la tabla de especificaciones debe tener el número de reactivos necesarios por tema. Y bueno, otro consejo que se puede dar al elaborar un examen objetivo es realizar un pequeño examen o prueba piloto, ¿no? Esto es para poder evaluar la validez y confiabilidad de cada una de nuestras preguntas o reactivos. No es necesario hacer esto cuando se va a tomar una evaluación a un grupo pequeño de estudiantes. Esto es más para cuando se necesita evaluar a poblaciones enteras de alguna manera, ¿no? Y bueno, otro consejo simple y objetivo es que se debe crear una cadena de respuestas, ¿no? En un documento aparte es necesario tener las respuestas a nuestro examen. Y finalmente, al crear el banco de preguntas, se debe tenerlo bien guardado junto con los reactivos nuevos o ya utilizados, ¿no? De forma ordenada, y esto puede ser algo virtual o en formato impreso, dependiendo de la situación. Mi nombre es Macedonio y vamos a continuar hablando acerca de la evaluación objetiva. Y vamos a hablar ahora acerca de los componentes de un reactivo múltiple. Componentes de una pregunta con varias opciones de respuesta. Bien. Un reactivo o una pregunta de opción múltiple es la unidad mínima de análisis de un examen conformado por una serie de opciones que son las respuestas posibles.
Entonces hay posibles respuestas, pero una será la correcta. Bien. Para poder hacer un reactivo, debemos tomar en cuenta ciertos puntos. Punto 1. Debemos identificar y comprender lo que solicita el resultado de la premisa. Identificamos y comprendemos lo que solicita el contenido que ya hemos avanzado. El punto 2 pues está hablando acerca de que vamos a identificar el nivel cognitivo. Vamos a identificar la parte del conocimiento, la parte de la comprensión y la aplicación. O sea, que la pregunta se entienda, que sea entendible para el estudiante. Punto número 3, pues vamos a definir el tipo de reactivo más apropiado. Puede ser pregunta directa, puede ser una pregunta de completamiento, puede ser una pregunta de relación de columnas, u orden cronológico o por etapas, ¿no? Entonces vamos a ir definiendo el tipo de pregunta que vamos a ir realizando. Bien, a continuación les voy a ir mostrando lo que es esta tablita de niveles cognitivos. Tenemos 3 niveles: el nivel de conocimiento, comprensión y aplicación. Y bueno, en el nivel de cognitivo de conocimiento, pues podemos utilizar estos verbos. Son verbos sugeridos, como ser define. Y de acuerdo al contenido podemos ir utilizando como términos, como información, como propiedades o fenómenos. También podemos utilizar este verbo que es identifica: características, clasificaciones, símbolos, secuencias, relaciones o tipos. O podría ser enumera: teorías, métodos, técnicas, enfoques o estructuras. Y cuando hablamos de comprensión, del nivel de comprensión, pues podemos utilizar lo que es los verbos traduce, transforma, ilustra y parafrasea. Los contenidos de qué es significativos, pueden ser ejemplos, pueden ser abstracciones, pueden ser representaciones, pueden ser frases, enunciados o complejos. También podemos utilizar estos verbos: ordena, clasifica. En relaciones, cualidades, conclusiones, implicaciones, efectos, factores, ramificaciones podría ser. Diferencia, distingue. Esos son los verbos sugeridos: principios, leyes, conclusiones, efectos, métodos, teorías, situaciones, generaciones, procesos, fenómenos o procedimientos. Y en el nivel de aplicación pues podemos utilizar lo que es emplea, selecciona, calcula, resuelve, toma decisiones o interpreta. Estaríamos hablando aquí de lo que son los principios, las leyes, las conclusiones, los efectos, los métodos, las teorías, las abstracciones, las situaciones, procesos o procedimientos. El punto 4 que debemos tomar en cuenta para hacer un reactivo es redactar la base del reactivo. Ahora sí nos toca redactar la base del reactivo. Vamos a definir si este será una afirmación, si este será una pregunta o si esta será una instrucción. Y punto 5, pues vamos a redactar. Ahora sí nos toca hacer las respuestas. La respuesta correcta y después los distractores en las opciones restantes. La base del reactivo y las opciones de respuesta deben tener una correspondencia con el tema y resultado de aprendizaje. Siempre debe ser así. Tiene que haber coherencia, pertinencia, de acuerdo al avance que hemos tenido en el periodo, ya sea trimestral, semestral, etc. Y aquí les voy a ir mostrando lo que es la lista de cotejos para la verificación de la validez
de un reactivo según Alpuché, Hernández, Martínez González y Rivera Jiménez del año 2016. Con criterios específicos que nos ayudarán a hacer las preguntas, a asegurar la validez de los resultados en los reactivos que vayamos elaborando. Los factores a considerar: comprensión del reactivo. Los criterios que podemos tomar en cuenta para hacer una pregunta, pues vamos a ir preguntándonos y así desarrollando lo que es el reactivo. La cantidad de texto en la base es adecuada para su comprensión, ¿sí? No. La pregunta o instrucción se encuentra redactada con claridad. El reactivo cuenta con una gramática, puntuación y ortografía correcta. Entonces debemos ir tomando estos criterios para desarrollar el reactivo. La base del reactivo plantea la idea central. Ahora hablemos del contenido del reactivo. Y vamos preguntándonos también: ¿el reactivo presenta un solo resultado de aprendizaje? ¿El reactivo presenta un solo contenido temático? ¿La semántica utilizada está de acuerdo con el contenido del programa académico? Otro factor a considerar: precisión del reactivo. ¿El reactivo cuenta únicamente con una respuesta correcta? ¿Las opciones de respuesta son independientes entre sí? ¿El contenido evaluado está en relación con la especificación del reactivo? Y el otro factor a considerar es redacción de opciones de respuesta. Las opciones son similares en cuanto a estructura gramatical, contenido y extensión. Las opciones evitan dar pistas sobre la respuesta correcta. Los distractores son plausibles, es decir, no se descartan por inferencia lógica o sentido común. El reactivo cuenta con 3 o 4 opciones de respuesta. Entonces aquí ya estamos hablando de las respuestas a la pregunta, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Continuando con el tema de las pruebas objetivas, vamos a ver ahora cómo lo aplico. Es deseable la aplicación que pueda ser en un espacio ventilado, en un espacio limpio, donde el alumno pueda sentirse también pues cómodo para realizar su evaluación y desde luego que esté correctamente iluminado. Y de esta manera contar con el tiempo suficiente para poder responder a cada una de las preguntas dentro del examen. Al inicio de la aplicación, ¿sí?, se deben de dar algunas instrucciones. Dentro de aquellas instrucciones que debemos de dar, en primer lugar deben de ser instrucciones muy claras y precisas para responder el examen. Es importante establecer el tiempo con que se cuenta para que el alumno responda a cada una de las preguntas, recordándoles también que no olviden colocar su nombre y su apellido correctamente escrito, ya que esto va a facilitar en el momento de que el docente tiene que revisar el examen y desde luego colocar la calificación. También es muy importante indicarles qué tipo de herramientas se van a utilizar. De pronto se pide que el examen sea solo con lápiz
las respuestas o que se responda solamente con lapicero. Todas estas indicaciones se las debe de dar antes del desarrollo del examen. También es muy importante que los estudiantes lean cuidadosamente y detenidamente cada una de las preguntas para que pueda responder también de acuerdo a lo que se le está preguntando. Durante la aplicación pueden surgir algunas dudas o algunos comentarios respecto a la redacción del tema, al orden, en cuanto al contenido. Por ello es muy recomendable pedirle a los estudiantes que si surge cualquier tipo de estas dudas, que no esté claro algo de lo que se estuvo haciendo o de lo que se está desarrollando, debe de levantar su mano de tal manera que el docente se va a acercar de manera individual, va a ser atendido para que no sea alterado el orden del grupo y se hagan aclaraciones pertinentes en cuanto a la necesidad que presente el estudiante. Otra de las partes también importante es mantener la disciplina. Es muy importante que la disciplina se mantenga en el grupo antes y durante la aplicación del examen, ya que va a permitir que el estudiante pueda comprender y ejecutar adecuadamente cada una de las instrucciones que se le dieron para poder responder el examen. Además también, mientras más tranquilo esté el salón, más calladito, más silencio haya, va a facilitar a que haya más concentración de los alumnos, ¿no? De los estudiantes en todo caso, y sean las respuestas, puedan dar una respuesta acorde a las preguntas y va a obtenerse un mejor resultado. Porque hay muchos alumnos que de pronto se distraen con facilidad. Y mientras haya algún distractor, va a ser difícil para que este alumno se concentre y pueda desarrollar un buen examen. Entonces, por eso es muy importante mantener la disciplina dentro del salón, el lugar o el espacio que se designó para tomar este examen. Otra de las recomendaciones es que conforme vayan terminando de hacer o de responder el examen, lo vayan entregando después de haber revisado nuevamente toda su evaluación, que vea que no le falte su nombre, su apellido, y ir desocupando el espacio para que no haya distracción alguna de parte de ninguno de sus compañeros. Estos son algunos de los pasos que debemos de seguir para poder aplicar esta prueba o examen objetivo. ¿Cómo analizo los resultados? Los resultados obtenidos en este tipo de instrumento nos van a permitir medir el grado de conocimiento, el grado de comprensión que llegó a tener cada uno de los estudiantes. Otra de las partes también es que a través de los resultados que obtenemos de las pruebas que se han tomado, ¿verdad? Vamos a poder analizar en qué se debe de reforzar. Vamos a ver algunas de las descripciones que aquí tenemos anotaditas de los resultados de análisis de las causas que llevaron y luego cómo vamos a establecer algunas acciones de mejora para el aprendizaje de los estudiantes. Primero es formula los resultados de manera cuantitativa y cualitativamente. Formula los resultados de manera cualitativa y cuantitativamente, pero en detalles. Es muy importante aquello, considerar en relación a los estudiantes, números de alumnos que haya, niveles de desempeño. También es muy importante considerar todos los datos que usted creó para poder hacer la aplicación o tomar la prueba, ¿verdad?
y cuáles son los resultados que usted está obteniendo de aquella prueba objetiva. También es importante establecer causas para esos resultados. Estas causas que tengan que ver con los diseños de su planificación, con la situación a la evaluación por la cual le llevó a evaluar a los estudiantes, o sea, con qué objetivo lo hizo, para ver cómo vamos mejorando, en qué tengo que reforzar en mis alumnos, o sea, con qué objetivo hice mi evaluación para ellos. Formulo estrategias, ¿no? Para obtener mejoras, considerando aquí también cuáles han sido las fortalezas que he encontrado en el desarrollo de este examen, cuáles han sido las debilidades con las que me encontré y desde luego las oportunidades que he encontrado al realizar esta prueba a cada uno de los estudiantes. Ahora, dentro de las recomendaciones al tomar una prueba objetiva es que se deben de hacer, las preguntas deben de ser claras, ¿sí? Con esto vamos a poder orientar al estudiante a la tarea de poder pensar y escoger la respuesta correcta y no adivinar cuál es el resultado, cuál será la respuesta que debo de marcar. Cuando las preguntas son claras, el alumno no va a titubear dónde debo de colocar la respuesta. Otra de las partes también importante es que la redacción de las preguntas o de las respuestas no se deben de dar pistas sobre cuál es la posible respuesta correcta, ¿no? Sino más bien que a través de esta evaluación, con unas preguntas claras, no haya dudas, sino que puedan ir desarrollando sin dificultad su examen. Otra de las recomendaciones también es evitar el uso de determinantes muy específicos. Por ejemplo, como siempre, nunca, entre otros, ¿no? Cuando se evita este tipo de preguntas, aún los datos o los elementos que no son necesarios para la respuesta nos dan una información un poco más necesaria, ¿no? Y más clara a su vez. Se recomienda también el uso de preguntas más que de frases incompletas, ¿no? Esas son una de las recomendaciones, ya que según algunos estudios, este tipo de preguntas aumentan la confiabilidad del instrumento que estamos utilizando para el examen objetivo para cada uno de los estudiantes. Un examen objetivo correctamente elaborado puede ser utilizado como un instrumento de selección o diagnóstico de tipo formativo o sumativo en función a una asignatura o algún programa de estudio. Por eso es muy importante evaluar de manera periódica, ya que de esta forma, al calificar de manera cualitativa y cuantitativamente, como vimos en las diapositivas anteriormente, los reactivos que integran el examen nos va a permitir mejorar el instrumento de una manera más integral. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que tenemos para la elaboración de las pruebas objetivas. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora de un método muy especial que seguro ya hemos utilizado en algún momento y se llama quiz. Este es un instrumento muy importante que nos permite poder analizar de manera rápida y hasta sencilla una especie de cuestionario de preguntas y respuestas. Nosotros vamos a mencionar primero qué es quiz. Como ya mencionaba, es un instrumento de evaluación
y se compone de un conjunto corto de preguntas y respuestas en un tiempo breve para su resolución. Esto es muy importante porque el quiz no podría pasar de 15 minutos para que nuestros estudiantes consigan resolver. Es por eso que es una herramienta, es un instrumento sencillo y muy útil de aplicar. Vamos a ver algunas de sus ventajas. La ventaja principal, pienso, es que se puede aplicar tanto de manera presencial como de manera virtual. Y junto con ello, la sencillez en la que se elaboran las preguntas. Son preguntas directas, con respuestas, puede ser selección múltiple también, y utilizando diferentes plataformas. Ahí tenemos Classroom, Moodle y otros también que podemos encontrar incluso en línea. Creo que en línea sería hasta más beneficioso por la capacidad de resolver y de tener las respuestas ya preseleccionadas, ¿verdad? Entonces, una herramienta bastante útil. Podemos encontrar ya incluso quizzes en línea y mencionando nuevamente, es breve, es puntual, es fácil y la obtención de resultados también se nos agiliza bastante porque ya tenemos los resultados seleccionados previamente. Algunas desventajas que podríamos nosotros analizar va a ser que quizá no puede evaluar mucha cantidad de contenidos porque la respuesta debe ser bastante objetiva, las preguntas también deben ser hechas de esta manera y como hemos mencionado no debe exceder los 15 minutos, entonces no podría ser de aplicación para contenidos extensos por la cantidad limitada del tiempo que nosotros damos. Otra es que quizá ante este tiempo puede generar nerviosismo en los estudiantes, puede generar incluso ahí temor, miedo, y por aquello colocar unas respuestas equivocadas sin analizar o colocar todo, como quien diría, al azar. Sin embargo, para eso también nosotros colocamos en parte este instrumento para que el estudiante pueda estar completamente concentrado y las instrucciones al inicio serán muy importantes, como mencionaremos a continuación. Y bueno, si es en línea, si estamos haciéndolo de manera virtual, obviamente necesitamos que todos tengan los equipos necesarios, conectividad a internet, conexión a internet y también, por supuesto, los equipos celulares o computadoras. Vamos con la planeación, debemos definir el tipo de evaluación, si va a ser una autoevaluación, si va a ser formativa, si va a ser sumativa, a quién va dirigido todo esto, va a ser a docentes, va a ser a estudiantes, va a ser a nivel primario, cuál va a ser el tema, no podemos seleccionar varios temas, hemos mencionado, es mejor aplicar un solo tema para un determinado quiz. También en cuánto tiempo se va a resolver, no necesita ser los 15 minutos, puede ser un poquito menos, dependiendo también la cantidad de preguntas que va a tener este instrumento y cuánto vale cada pregunta. Es importante considerar todo esto antes de hacer. Y obviamente en la elaboración de preguntas y la selección de respuestas correctas, nosotros ya tenemos que tener previamente cuáles son las respuestas correctas para posteriormente en la evaluación agilizar aquello. El diseño debemos pensar primero en el título del instrumento. ¿Cuál va a ser el título asociado con el tema? ¿Cuáles van a ser las instrucciones? Tienen que ser claras, precisas y de acuerdo a un orden lógico, porque siendo un examen o siendo un instrumento, mejor dicho, que es corto, no podemos colocar en desorden las cosas, porque esto al estudiante puede causar incluso generación de preguntas. Y lo que nosotros no queremos es que el estudiante dedique tiempo en preguntar, si fuera caso presencial o también virtual, y gaste esos minutos que son valiosos para la resolución de sus respuestas, ¿no? Bueno, vamos a guardar también la cadena de lo que es estas respuestas, tenemos que tenerlas guardadas y revisar el instrumento en cada momento. Redacción del lenguaje tiene que ser simple, si es selección múltiple debe ser de razonamiento sencillo y debemos evitar frases como todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Muy bien, ¿cómo lo aplico? Antes de iniciar una sesión podemos aplicarlo o también para reforzar el aprendizaje que nosotros hemos tenido. También para la verificación de una lectura comprensiva. Nosotros pedimos que los estudiantes realicen una lectura y podemos medir ese nivel de comprensión rápida mediante un juego de palabras como es el quiz.
y debemos monitorear constantemente si hay preguntas. Sin embargo, para esto es importante las instrucciones, vuelvo a aclarar, para que no haya ningún tipo de preguntas en el desarrollo de este instrumento. Al recoger los instrumentos deben evaluarse, puede ser el docente evaluando, puede pedirse que se evalúen por grupos en cuanto a los resultados, las preguntas correctas, incorrectas, entre pares, o de alguna manera creativa que tengamos como docentes. ¿Y cómo analizamos los resultados? Bueno, generalmente se basa en puntajes, nosotros ya hemos explicado, cada pregunta valdrá esto, esta segunda sección vale esto, y necesitamos asignar esos valores y al final, para analizar, solamente seleccionamos los valores de acuerdo al puntaje que ellos hayan adquirido. Verificamos si el grupo tiene un rendimiento óptimo, y esto hay que hacerlo de dos maneras. Uno, de manera grupal, analizando si el 80% del grupo, si el 70% del grupo ha comprendido, y también de manera individual para reforzar en aquellos que aún necesitan un poco más acerca del tema que fue tratado. Aquí tengo dos modelos de quizzes. Ahí tenemos uno que ellos tienen que escribir, colocar en este, por ejemplo, los verbos en infinitivo, y tenemos otro ejemplo aquí que ya viene a ser de selección múltiple. Ellos tendrían que elegir uno de estos resultados. Muchas gracias y continuamos con el siguiente instrumento. Buenas noches, magíster, buenas noches, compañeros. Bueno, continuando con las exposiciones, en esta oportunidad veremos un instrumento de evaluación que es la lista de cotejo. La lista de cotejo tiene, ¿no? Vamos a ver esta noche qué es, cómo se diseña, cómo lo aplico y cómo analizamos los resultados. ¿Qué es la lista de cotejo? Es un instrumento de evaluación, ¿no? Que relaciona acciones sobre tareas específicas organizadas de manera sistemática. Esta puede ser empleada con propósitos de diagnóstico, es fácil de construir, flexible y ampliamente aplicable en distintos escenarios de aprendizaje. Nos permite valorar la ausencia o presencia de acciones, tareas o atributos para verificar su cumplimiento durante el proceso de aprendizaje. También la lista de cotejo puede ser empleada con propósitos de diagnóstico formativos y sumativos. Ahora, ¿cómo diseñamos la lista de cotejo? Para diseñar la lista de cotejo se debe considerar algunas características que tenemos aquí mencionadas. Uno, es seleccionar los objetivos de aprendizaje que se quiere valorar con esta lista de cotejo. Dos, determinar las actividades o tareas y aspectos. Número 3, definir el tipo de evaluación que se quiere realizar. Número 4, contemplar al público al cual va a ser dirigida esta prueba. Número 5, determinar el nivel de logro que se quiere alcanzar con las diferentes actividades. Número 6, definir los criterios para evaluar el desempeño por medio de esta lista de cotejo que vamos a elaborar. Número 7, organizar el listado de actividades. Entonces, ahí ya pudimos observar qué es, ¿no? Y cómo vamos a diseñar. Ahí en la lectura que tenemos, podemos observar diferentes ejemplos de listas de cotejo, ¿no? Para diferentes momentos, situaciones, y ahí los ítems también que se designan para poder realizar. Ahora, ¿cómo aplico esta prueba de esta evaluación, ¿no? Esta lista de cotejo? Puede aplicarse al inicio del curso, durante el mismo curso o al final del curso, ¿no? De acuerdo con el tema abordado, se puede dirigir a un solo alumno, un solo estudiante, puede ser a un grupo de estudiantes, puede ser también al mismo profesor o a un equipo de profesores. Y también para esto es importante determinar el tiempo en el que se va a emplear este instrumento, ¿no? Tanto para al público al que sea dirigido. Ahora, como último, ¿cómo analizamos los resultados?
Dependiendo de la evaluación y objetivos planteados, puede diseñar una escala que oriente la interpretación de los resultados. Esto ya puede elaborar el maestro, ¿no? Que de acuerdo a las características que hemos visto, que se quiere evaluar y se puede ir poniendo ahí los parámetros de evaluación, ¿no? El análisis de resultados también dependerá de los usuarios a quienes se dirige la lista. Si fue de forma individual a un estudiante o a un grupo de estudiantes, ¿no? Estas listas de cotejo realmente nos pueden ayudar a tomar decisiones sobre el avance de los estudiantes en los diferentes cursos. Ahí en la página 106 de la lectura que tenemos, podemos ver también algunos recursos en línea que nosotros podemos usar para poder elaborar diferentes listas de cotejo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué es la rúbrica? La rúbrica es un instrumento que define tareas, actividades o comportamientos específicos que se desean valorar. Esta rúbrica puede ser de dos formas, una rúbrica holística o puede ser una rúbrica analítica. La rúbrica holística es aquella que tiene un solo puntaje basado en la valoración integral. Tiene una visión global del avance del alumno y también analiza resultados generales. Al contrario, la rúbrica analítica propone un puntaje diferente para cada criterio. También valora aspectos específicos del desempeño e identifica también las fortalezas y las debilidades. Se presenta en forma de matriz, es decir, con filas y columnas, donde se describen los criterios a evaluar. La valoración puede ser numérica, puede ser de frecuencia, de adecuación, de suficiencia, etc. Se usa con propósitos de diagnóstico, con propósitos formativos o con propósitos sumativos. ¿Cómo diseño la rúbrica? En la etapa de planeación es importante seleccionar los objetivos a ser alcanzados. También es importante el tipo de evaluación que se va a hacer, si es diagnóstica, si es formativa o es sumativa. También hay que contemplar al usuario, puede ser el alumno o los profesores. También hay que determinar el tipo de rúbrica que se va a usar. Es importante definir la escala de valoración, así como también establecer los criterios generales y determinar los descriptores. En la fase de diseño, necesitamos colocar el título de la rúbrica, los datos que identifica la persona que va a realizar esta rúbrica. También hay que colocar las instrucciones para el uso de esta rúbrica. Hay que colocar el diseño de una tabla donde ponemos para valorar el desempeño, un espacio importante para la valoración y también otro espacio para las observaciones para que finalmente se edite la versión final. En la etapa de revisión es importante que esta revisión sea de manera periódica para verificar la vigencia y la pertinencia de la rúbrica. Además que hay que solicitar a los estudiantes que puedan colocar sus observaciones y también compartirla con otros docentes para recibir las opiniones al respecto. Finalmente, los componentes de la rúbrica dependerá de que si ella es holística o analítica. ¿Cómo aplico la rúbrica? Una vez que se ha seleccionado las personas que van a ser evaluadas, es importante considerar que esta rúbrica debe englobar el quehacer cotidiano del aula. También puede ser un instrumento para evaluar a los estudiantes dentro de la institución o en su casa. También es importante destacar que esta rúbrica puede ser hecha en papel impreso o de manera digital, no olvidando que es necesario poner una fecha para la entrega y el tiempo en la cual ella debe ser utilizada. ¿Cómo analizo los resultados de la rúbrica? Es importante que consideremos el tipo de evaluación la persona que está haciendo la evaluación, si es el profesor o es una autoevaluación o es una coevaluación.
También es importante diseñar una escala de interpretación de los resultados de acuerdo al tipo de rúbrica que se esté analizando. Es importante también que se destaque al tipo de público a quien se dirige la rúbrica. Sin embargo, los descriptores y los niveles de desempeño son aquellos que guían la valoración del desempeño del estudiante al comparar el producto a ser evaluado con la rúbrica. Para terminar, algunos ejemplos de rúbrica que se pueden aplicar a debates, a comportamiento del estudiante en clase, a una exposición oral, al trabajo en equipo o a la comunicación escrita. Muchas gracias.